Cordial saludo. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profe. Bien, ya estoy bien, gracias. Bueno. ¿Cómo terminó todo? Bien, todavía me deben unos resultados de exámenes, pero pues no se vieron alteraciones más allá. No se vio nada grave. Bueno, listo. Bueno, Vanessa, me alegra. Entonces, pues, continúa la recuperación entonces, ¿listo? Sí, señor. Vamos a dar unos minutos de conectividad, entonces ya vamos a iniciar, ¿listo? Bueno, profe.
Cordial saludo, estudiantes. Muy buenas tardes. Los que se encuentran aquí ya conectados, Vanessa, José, Brian, Jorge y Julián, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. Buenas tardes, compañeros. Muy bien. Ok, muy buenas tardes a todos. Gracias por su saludo. Entonces vamos a proceder a la sesión del día de hoy. Nos encontramos entonces hoy, jueves 2 de septiembre, a la hora pactada. Vamos a compartir aquí un momentico pantalla para iniciar con nuestro llamado a lista. Jorge Esteban Ruiz Reina. Presente, profe. Ok. José Brian Velázquez Burbano. Presente, bro. Muy bien. Vanessa. Presente, profe. Soldamaris Bustos. Y Julián David Estupiñán Martínez. Julián creo que está allí. Si está allí, si nos escucha, creo que lo veo allí conectado. ¿Está allí, Julián? Ah, sí, 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 sí. De pronto es que tiene algo de audio. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión de caracterización de la disciplina deportiva en énfasis. Hemos venido haciendo con hoy es la segunda sesión que se complementa esta caracterización deportiva atlética. Eh, Justamente la hemos conectado donde vamos a hablar de los aspectos relevantes, ¿no? Estamos hablando de los aspectos relevantes que caracterizan el desarrollo del deporte y el atleta, ¿sí? Entonces, hemos venido haciendo una contextualización sobre este tan importante proceso de la iniciación deportiva, en donde ponemos la información al estudiante para que se ubique en las diferentes posturas respecto a cómo iniciar, el por qué iniciar, edad de iniciación, de competición, de especialización, permitiéndole así a ustedes que nos logremos ubicar y tomar las mejores decisiones en pro y en beneficio del sujeto que tenemos enfrente. Es por eso que hemos llegado ya a un punto en donde hemos tenido que buscar y hablar en la parte la final de la sesión anterior. Estuvimos ya hablando, después de haber pasado de esta iniciación, edad de competición y edad de especialización deportiva y edad de competición, culminamos hablando sobre esas características particulares que sucede en el deporte, de los deportes de fuerza, ¿no? Y pues digamos que en las pesas, digamos que se hace un enfoque en las pesas, pero pues la idea es hacerlo a nivel de los deportes de fuerza, porque no solamente en la halterofilia se ve la fuerza, sino se ve en muchos más aspectos que justamente hoy vamos a verlos, ¿no? Eh, es importante, me parece importante también hacer un recorrido por esta situación conceptual para que empecemos a contextualizar, ¿sí?
y antes de hablar de procesos más complejos, este recorrido conceptual, ¿no? Y, y para tal fin, pues hemos tenido aquí, el día de hoy, vamos a hablar sobre esos términos, conceptos que se ven en estos deportes de fuerza. Y para poder ver los deportes de fuerza, pues tenemos que recordar estos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede recordar qué concepto tiene sobre fuerza? Fuerza muscular en el hombre. Profe, yo, Sí, claro. pues así es como una capacidad física, Sí, neuromuscular, perfecto. que ejerce, o sea, no, que vence una resistencia o puede Sí. oponerse a ella. Listo. Capacidad física. Listo. La podemos clasificar que es condicional. Perfecto. Neuromuscular. Perfecto. Porque pues estamos hablando del cuerpo humano. Y que busca pues vencer una oposición o imprimir una fuerza externa, ¿cierto? Bueno, válido. ¿Quién más de pronto que tenga algún aporte en el concepto de fuerza? Que de pronto vea que sea importante recalcar. Ahí nomás, bueno. Entonces, capacidad, primero es una capacidad, ¿sí? Es una situación en que estamos en la disposición del cuerpo humano de hacer, de un grupo muscular, efectivamente, y que nos va a permitir generar una fuerza contráctil, ¿no? Entonces, digamos que el tema, los conceptos van a variar, a diferentes autores y bibliografías, pero lo que sí es cierto es que es una capacidad física condicional en la cual por medio de una fuerza contráctil de nuestros grupos musculares nos permite realizar, ¿sí? Una ejecución motora frente a una resistencia o sin ella, simplemente en la contracción. Pero hay una cosa particular en la fuerza. Oiga, ¿cómo así, profe? ¿Qué cosa particular en la fuerza? Sí, y es que esa fuerza tiene varias expresiones, tiene varias dimensiones, ¿sí? Y esa fuerza va ligada a otra capacidad física condicional. ¿Por qué? Porque depende cómo se exprese esa fuerza, así podemos identificarla. Y eso va a depender pues del movimiento de la velocidad. Es decir, a la velocidad que usted haga la fuerza, ay, perdón por la voz, porque estoy un poco constipado, entonces disculpan ahí la voz. Entonces, la fuerza, si bien es cierto, es la base de las capacidades físicas condicionales. En algunos autores hablan que la fuerza es la madre de las capacidades físicas del ser humano, y es una realidad. Entonces, esa fuerza también vamos a interpretarla de acuerdo a la velocidad que la logremos ejecutar, porque es que depende de la velocidad que ejecutemos esa fuerza, así mismo la podemos interpretar, ¿sí? Si es una fuerza rápida, una fuerza resistente. Vamos a interpretar eso. Entonces, para poder ejecutar o para poder interpretar esa expresión de fuerza, pues también tenemos que ver el tema de la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de velocidad? ¿Alguien que se acuerde del concepto de velocidad? Una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, tiempo
empleado aquello y su dirección. Sí, claro, digamos que esa puede ser un concepto general, pero pues en, en concreto, la velocidad en el ser humano, en el movimiento del hombre, hace referencia a hacer una ejecución motriz en el menor tiempo posible. Hacer una ejecución motriz en el menor tiempo en el menor tiempo posible. ¿Sí? Pudiendo ser este un desplazamiento o no un desplazamiento. No necesariamente cuando hablamos de velocidad tenemos que hablar de un punto a otro, no, sí, como lo estoy señalando aquí en la primera flecha de arriba. No necesariamente cuando estamos hablando de velocidad estamos hablando de ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible, sino también podemos estar hablando de una velocidad que no implica un desplazamiento como un movimiento o un gesto técnico conceptual, ¿cierto? Como lo tengo ahí en la parte baja, donde hay un movimiento de giro talón en la modalidad del taekwondo, en donde es un gesto muy rápido, pero no se está desplazando, es simplemente un gesto técnico. Entonces, es la capacidad que tiene un sujeto en hacer una ejecución motriz en el menor tiempo posible. Pero resulta que para poder hacer esa ejecución motriz en el menor tiempo posible, pues, ¿qué debemos tener? Pues una mínima expresión de fuerza muscular, ¿sí? Entonces, para tal fin, y para ir entendiendo cada vez más este concepto, pues vamos a empezar a interpretar esta relación de la velocidad con la fuerza. Entonces, la manifestación de la velocidad la podemos ver en una situación pura o compleja. Cuando hablamos de velocidad a manifestación pura, hablamos de aquellas situaciones que no van a necesitar, no van a tener una resistencia bastante grande y que tampoco tenga que ejecutarse durante mucho tiempo. Cuando hablamos de una manifestación pura de la velocidad, es cuando justamente son factores o reacciones que estamos haciendo de manera voluntaria o justamente que no implican gran esfuerzo ni implica mucho tiempo de duración. Entonces podemos hablar de mover mi mano, hacer un desplazamiento, una extensión y una flexión de manera rápida, a voluntad propia, pero no tengo ninguna presión, ninguna constante de tiempo y no tengo ninguna oposición. Entonces digamos que una velocidad de acción se puede hablar como una manifestación pura. Dícese cuando no tiene, repito, oposición o no necesite ejecutarse por mucho tiempo. ¿De qué va a depender de eso? De nuestro sistema nervioso central y los factores genéticos. Así de sencillo. Pero la que me interesa que nos concentremos es en las manifestaciones complejas. ¿Cómo así, profe, manifestaciones complejas? Sí. Resulta que en las manifestaciones complejas donde vamos a ver esa combinación pura de la velocidad, sea con fuerza o con resistencia. Miremos a ver. Entonces, para ver esa manifestación pura de la velocidad, vamos a ver una velocidad de reacción, una velocidad de acción y una velocidad frecuencial. Velocidad de reacción. Entonces, ¿quién recuerda cuál es el concepto de velocidad de reacción? Profe, pues yo creo que este concepto está bastante claro, el que tiene la diapositiva. Exacto, es la capacidad de justamente ejecutar una acción motriz previo a un estímulo. ¿Qué tipos de estímulos podemos tener? Visual, ¿cierto? Ah, ibas a aportar, perdón, dale, dale, dale. No, profe, continúe. Podemos reaccionar a un estímulo visual,
auditivo o al tacto, ¿cierto? Entonces yo reacciono a una pelota que se está acercando y mis ojos perciben que esa pelota se acerca. Entonces recibo el estímulo y lo esquivo o lo atrapo, ¿cierto? Velocidad de reacción frente a un estímulo auditivo. Entonces está el deportista en competencia, el entrenador habla, el deportista recibe esa señal, la orden de su entrenador, sin estar viéndolo, lo recibe por el oído, el estímulo auditivo, y ejecuta la acción motriz que de pronto le está ordenando el entrenador. O un estímulo al tacto. Entonces el deportista recibe un toque, un golpe, un choque, o lo impacta un elemento deportivo y siente por medio de de sus propios receptores, los corpúsculos de Pacini, y recibe ese estímulo del tacto y ahí permite justamente accionar. Entonces la velocidad de acción es justamente esa manifestación. Ahora, la velocidad de acción son justamente esos movimientos acíclicos, pero que realizamos a voluntad propia de iniciación. Es decir, yo tomo la idea de hacer el movimiento. ¿Sí? Yo tomo la decisión de lanzar el golpe, tomo la decisión de esquivar, tomo la decisión de hacer el pase. ¿Sí? Es decir, la velocidad de acción es justamente ese movimiento acíclico en la que pues usted es el que toma la iniciativa. Ahora bien, tenemos como una tercera manifestación pura de la velocidad frecuencial, que son esos movimientos cíclicos donde se repite a resistencias muy bajas. Podemos verlo en el ciclismo, podemos verlo en la natación. Entendiendo estas manifestaciones puras de la velocidad, entonces podemos ir adentrándonos aún más cada una de estas. Entonces, velocidad de reacción, recordemos que tiene 5 tiempos. Recordemos que tiene 5 tiempos. Tiempo 1, fase de percepción. ¿A qué se refiere la fase de percepción? Como lo tengo en el ejemplo, aquí tengo la cinemática del movimiento de un gesto técnico en el deporte del taekwondo del combate, en la disputa de la medalla de bronce en Londres 2012, el deportista Oscar Muñoz de peto rojo con el deportista de Tailandia del peto azul. Hice una cinemática del movimiento y estructuré en qué momento se daban los 5 tiempos en una fase, los 5 tiempos o 5 fases dentro de la velocidad de reacción. Aquí está desglosado ese movimiento técnico. Minuto 1:47, 1:47, 1:47, 1:47, 1:46. Es decir, aquí tengo 2 segundos. En estos 5 cuadros solamente tengo 2 segundos del movimiento. Repito, en estos 5 cuadros solamente tengo 2 segundos del movimiento. En donde estos 3 primeras fases son premotrices, tiempos de reacciones premotrices, y las 2 últimas fases son tiempos de reacciones motrices. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué estas 3 primeras fases se les denomina tiempo de reacción premotriz? Porque no se evidencia ninguna clase de movimiento. Ahí lo que se está haciendo es un trabajo de percepción y de transmisión de la sensación por medio del sistema nervioso central hacia el periférico. Entonces, tiempo 1.
Se le denomina fase de percepción. Tiempo en que tarda en excitarse el receptor, llámese oído, vista o tacto, por estímulo, señal, silbato. Es decir, aquí nuestro deportista de peto rojo y de peto azul, en este caso nos vamos a concentrar, nuestro deportista de peto rojo está en plena fase de percepción. ¿Qué está observando ahí? Estaban quietos, ahí donde los ve estaban quietos, pero ¿qué está sucediendo ahí con su sensación, con sus estímulos? Pues yo creo que cada uno está observando Primero, observando, listo. o prediciendo Al que cuál será reaccione su siguiente primero. movimiento. Listo, entonces primer aporte, está observando, entonces efectivamente, ojos totalmente abiertos, mirando a su oponente, ¿sí? Mirando cómo se mueve, si se está moviendo o si no, no se está moviendo, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más iba a hablar? Tranquilos, intervengan, aporten, aporten. Pues ahí como dijo mi compañero, él está esperando Está y esperando, está ¿sí? observando a lo que él reaccione, esquivar el movimiento que él hace para reaccionar más rápido y Bueno, poder ejecutar el golpe. vamos a ver, de pronto vamos a ir el cuadro a cuadro a ver si se da de esa manera, pero entonces está observando, también puede que esté escuchando, ¿no? Entonces hay público, hay entrenadores, está el juez, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pura fase de percepción, recepción de estímulos. El tacto, pies en el suelo, los dos pies, planta del pie, zona plantar del pie está en el piso, está percibiendo el piso, a qué distancia está el piso. Entonces, digamos que son puras fases perceptibles. Eso es entrenable. Eso es entrenable. Estimular los sentidos para que nuestro deportista cada vez esté más fino en sus actuaciones y sea de más fácil interpretar los movimientos. Tiempo 2. Fase de transmisión vía aferente. Tiempo de transmisión del estímulo receptor hasta el sistema nervioso central. Esto es poco o nada entrenable. ¿Cómo así, profe? Sí. Esta primera fase hasta ahora, la imagen le está llegando a sus ojos, los sonidos del público al juez están llegando a sus oídos, el tacto le está hasta ahora, pero aquí, en la fase 2, es por donde pasa esa señal de sus órganos de los sentidos hacia el sistema nervioso central, es decir, aferente. Y ahí dependemos casi que única y exclusivamente de lo genético o de lo que pueda dar ese cuerpo que estemos entrenando. Eso es poco o nada entrenable. Usted no puede entrenar las dendritas de las neuronas, de las neuromotoras. Usted no se puede meter al cuerpo del deportista y, ay, venga, la estimulo mejor. No puede, pues eso ya viene genéticamente estructurado. La fase 3 y esa es la última premotriz, es decir, no hay movimiento. Aquí solamente en estas fases hay una estructuración cerebromedular, es decir, solamente hay un procesamiento. Fase de tratamiento de la información, vea, tratamiento de la información. Tiempo de formación de la orden de ejecución en el sistema nervioso central. Una cosa fue lo que percibió, otra cosa fue el tiempo en que se demoró en esa percepción y ir por su sistema nervioso al cerebro. Y otra cosa es lo que usted está pensando o el deportista está pensando. Y eso ocurre en un segundo. ¿Cuántos deportistas reciben la información, le llega al cerebro, pero aquí se cortan, ¿sí o no? ¿Van conmigo?
Sí, señor. Entonces, ahí es donde estamos hablando que ese es entrenable, es enseñarle al deportista a tomar decisiones de acuerdo a su situación o a su contexto. Y ahí todavía no se está moviendo. Aquí en este momento hay un procesamiento de elaboración cognitiva. ¿Qué hago? Ahí se está preguntando. Y también se está respondiendo. Este es un signo de interrogación, ¿no? Pero disculparán ahí el pulso. Ahí se pregunta con la información que recibió y también se está respondiendo. ¿Qué hago? Ya cuando tenga la orden, ya cuando tenga la decisión de qué hacer con esa información, ahí vienen estas dos siguientes fases, la fase 4 y la fase 5, las que se le llama tiempo de reacción motrices. Fase 4, fase de conducción aferente. Tiempo de transmisión de la respuesta dada desde el sistema nervioso central. Aquí son los milisegundos que se demora el impulso nervioso desde el cerebro médula hacia las neurométoras para estimular la pierna. Mire que aquí ya arrancó la técnica del pie izquierdo del deportista rojo. Ahí arrancó. Y para tomar esas capturas de imagen se tuvo que haber hecho un trabajo porque si se da cuenta, son en situaciones de milisegundos. Miren que este deportista rojo tiene adelantada la pierna izquierda y el deportista azul todavía tiene sus dos pies en el suelo. Es decir, que ahí son fracciones de segundo en donde justamente se da esa toma de decisión y es entrenable y difiere cómo el impulso nervioso viaja hacia el músculo. Y ya encontramos la fase 5, fase de tiempo latente, tiempo de activación de las placas motoras a la contracción muscular. Entonces ya es cuando ejecuta plenamente el movimiento y ya es cuando el deportista rojo nuestro ya está haciendo pleno su técnica hacia el oponente y el de azul está intentando resarcir o responder la ejecución. Y para que eso lo aprendan, tengo aquí esta regla. Tiempo de reacción es igual al tiempo de reacción premotriz más el tiempo de reacción motriz. ¿Claro la velocidad de reacción? Sí, señor, pero Sí, señor. digamos, para hacer esa ecuación, tocaría hacer un análisis cuadro por segundo, o sea, cuadro por cuadro por segundo, ¿no? Eso depende del gesto técnico y el deporte del cual se quiera hacer el análisis. Entonces, en este caso, es un gesto técnico que se puede medir por tiempo, ¿sí? Pero hay que mirar el gesto técnico y el deporte en específico. Entonces, para justamente, como lo tengo aquí, entrenable, fases de percepción, cómo estimular el oído, la vista y el oído, la vista y el tacto al deportista, por señales, por silbatos, por toques, ¿cierto? Sí. Ahí se pueden diseñar infinidad de ejercicios
para justamente hacer ese entrenamiento. Y se lo va poniendo uno cada vez más complejo al deportista. Entonces, le pone primero los estímulos y luego lo pone a tomar decisiones. Entonces, que si fue y que si observó, estoy poniendo solamente un ejemplo, que si observó la tarjeta, si observó la señal roja, que tome la decisión de hacer un ataque. O si tomó la señal azul, que tome la decisión de hacer una ejecución de defensiva. Es decir, poner a combinar el estímulo externo con el procesamiento de la decisión. Y también por tiempo se le puede decidir en cuánto se está demorando a hacer eso que decidió. Digamos que eso es un trabajo de sentarse y hacer el desglose de la actividad como tal, que lo que uno quiere hacer y para dónde quiere hacer. Y ya depende de la modalidad y la disciplina deportiva que se ve. Porque hay que mirar si la disciplina o la modalidad deportiva, su predominio y la velocidad de reacción. Este es solamente un ejemplo porque es claramente que ese deporte predomina en la velocidad de reacción. Entonces hay que también hacer un análisis de qué deporte, qué gesto técnico y qué se quiere, ¿vale? ¿Vamos ahí? Sí, señor. Entonces, velocidad de acción, como lo estuvimos hablando, es aquella manifestación del movimiento donde aplicamos una fuerza, sea contráctil o excéntrica, concéntrica o excéntrica, hacia un movimiento voluntariamente a realizar. Tenemos aquí el ejemplo de nuestro deportista Juvergen Martínez en Río 2016, en donde justamente con su oponente de Cuba, que está de rojo, con su brazo izquierdo está intentando hacer un jab con su brazo izquierdo. Este ya es un movimiento netamente de ataque. Ya es una manifestación pura el tratar de hacerlo el menor tiempo posible, al cual estaríamos denominándole ya una fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque ya le está aplicando una intención de fuerza más de su 30% de lo natural. Una cosa muy diferente es yo extender mi brazo izquierdo a alcanzar esta perforadora que traje, y otra cosa es yo con mi mano izquierda lanzar un jab para conectar un punto al casco. Es totalmente diferente. Tengo velocidad de acción en traer esta perforadora que acabé de traer extendiendo mi brazo, pero no superé mi 30% de exigencia. Pero cuando yo le imprimo ese lanzamiento izquierdo hacia el frente, con esa fuerza concéntrica de mi tríceps, ¡pah! Y luego hago la flexión con mi bíceps, al hacerlo a la mayor velocidad posible, con el fin de conectar mi golpe, es lo que le estamos denominando fuerza explosiva. Teniendo como máxima que sea un movimiento único. Teniendo en cuenta que sea un movimiento único. Ahí es donde ya estamos empezando a hablar de una fuerza máxima, y es inevitablemente hablar también de esa velocidad de acción. ¿Sí se dan cuenta cómo se relacionan las capacidades físicas? Es por eso que no solamente podemos estar hablando de fuerza en una halterofilia o en un levantamiento. No podemos, porque es que todas vienen
y se enlaza. Que predomine una. Ah, bueno, como las vías de transferencia energética. Predomina una, pero no es que ninguna esté dejando de activarse. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Ahora bien, cuando ese movimiento lo sometemos a varias repeticiones, ¿cierto? Ya no es la única, ya no es una repetición única, ¿cierto? Ya no es una nomás, sino lo sometemos a varias repeticiones. Entonces ponemos a Juvergen a hacer jab, 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 jab. No, entonces ya no se está denominando una fuerza, se está hablando de una resistencia a esa fuerza explosiva. ¿Sí? Porque le estoy aumentando la cantidad de repeticiones. Entonces ahí podemos ir entendiendo y caracterizando, y los invito a caracterizar su disciplina deportiva. En este momento estamos hablando de la fuerza, pero caractericemos cada una de las disciplinas deportivas en las que ustedes se mueven o tienen intención. ¿Qué movimiento técnico predomina? ¿Qué velocidad es la que predomina? ¿Cuántas repeticiones se tienen que hacer? Por lo general saquen un porcentaje, cuánta distancia se recorre, cuánta frecuencia de los movimientos. Caracterizando los movimientos, caracterizando el gesto, caracterizando el juego o la dinámica de la situación, podemos justamente interpretar hacia dónde nos dirigimos. Ah, no, resulta que es que ese movimiento es frecuencial. Resulta que ese movimiento no es único, no es cíclico, no es acíclico porque no es único, sino es frecuencial, se repite. ¿Sí? Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, a Fernando Gaviria, uno de nuestros ciclistas eh, abanderados, en la etapa 3 del Giro de Italia 2017. Ahí lo tengo señalado con flecha amarilla. Ahí va en un embalaje final, en un sprint final de etapa, después de 3 horas 26 minutos y 15 segundos. Viene de hacer 3 horas 26 minutos 15 segundos de movimiento cíclico del pedaleo sobre su bicicleta bajo un movimiento frecuencial. Y resulta que necesita ganar el embalaje. Resulta que necesita ganar el sprint. Entonces, él le aplica un aumento prolongado de forma continua a ese gesto técnico, ¿sí? Es decir, aumenta la velocidad frecuencial del pedaleo, el cual eminentemente va a terminar siendo una resistencia a esa velocidad. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer lo más rápido posible. Lo más rápido posible. A eso es lo que le llamamos una resistencia a la velocidad máxima. Que no es nada más ni nada menos que la misma fuerza explosiva, pero de manera prolongada, continua y dependiendo de la reserva energética que tenga el deportista. Si bien es cierto, aquí atrás a Juve Hermann le exigíamos fuerza explosiva
porque tiene que lanzar varios jabs, sea con izquierda, con derecha, y una resistencia a la fuerza explosiva porque los movimientos son todos diferentes. Usted nunca va a ver un jab idéntico a otro jab, o nunca va a ver un gancho derecho idéntico al gancho derecho, ¿cierto? Aquí siempre va a intentar hacer una fuerza explosiva con movimientos acíclicos, pero aquí sí estamos hablando de una resistencia a la velocidad máxima teniendo en cuenta su velocidad frecuencial del pedaleo. Interesante, ¿no? Ya entendiendo esa relación entre esas manifestaciones complejas de velocidad con fuerza y con resistencia, podemos ir cada vez discerniendo más y ir entendiendo más esa expresión de la fuerza. Entonces, tengo aquí unas máximas. Fuerza explosiva. Capacidad de otorgar un máximo impulso de fuerza disponible a resistencia de movimientos cíclicos y acíclicos en un tiempo determinado. Se trata de la fuerza en el menor tiempo posible. Se trata de la fuerza en el menor tiempo posible. Si se dan cuenta, estamos hablando del tiempo, es decir, que inevitablemente tiene que haber una velocidad. Pero es un movimiento acíclico. Pero cuando hablamos de resistencia a la fuerza explosiva, estamos hablando capacidad de resistencia frente a disminución de la velocidad causada ¿por qué? Pues por el cansancio, claro, porque ya estamos contra el tiempo, es decir, mantenerla, ahí estamos manteniendo esa cantidad de fuerza frente a resistencias mayores. Y cuando hablamos de resistencia a la velocidad máxima, es esa capacidad de resistir frente a la disminución de la velocidad causada por el cansancio en caso de movimientos cíclicos, en velocidades en contracciones máximas. Entonces tenemos este cuadro que nos va a permitir tener ya un panel, un resumen de lo que estamos hablando. Y justamente encontramos entonces las manifestaciones puras y manifestaciones complejas de esa velocidad motriz que justamente combinadas vamos a encontrar en ellas la fuerza. Entonces, en velocidad de reacción, reacción simple o por elección, velocidad de acción, movimientos acíclicos, velocidad frecuencial, movimientos cíclicos. Y cuando esos movimientos se enfrentan a una mayor resistencia, se le llama fuerza o velocidad, fuerza-velocidad o fuerza explosiva. Pero si esa fuerza, velocidad o fuerza explosiva la sometemos a varias repeticiones, pues se llama resistencia de fuerza explosiva o resistencia de la fuerza. Y si lo dejamos prolongado de forma continua con los mismos movimientos, resistencia máxima de la velocidad. Es por eso que ya entonces empezamos a identificar dónde es que se encuentra una de las características primordiales de la halterofilia, los trabajos de fuerza máxima. Y nos va a permitir entender más esas manifestaciones de la fuerza. Es por eso que lo tengo aquí con nuestro deportista Oscar Figueroa,
la fuerza máxima, que es la que justamente vamos a darle protagonismo y vamos a darle enfoque, porque justamente es la que corresponde al énfasis, ¿no? Capacidad de desarrollar una tensión muscular para oponerse a una resistencia. Ahora, si usted va a mirar, los gestos técnicos de la halterofilia tienen que ser muy veloces, porque usted demórese una centésima de segundo más y la barra se le va encima. Ah, pero también podemos ver fuerza-velocidad, sí, claro. Capacidad que tiene el sistema neuromuscular para superar resistencias con la mayor velocidad posible. Entonces ya podemos ver aquí una de las manifestaciones de esa velocidad. Puede ser el atletismo en la modalidad de la carrera de los 100 metros, en donde busca hacer su mayor expresión de velocidad en el menor tiempo posible, ¿sí? Y fuerza-resistencia es la capacidad que tiene el organismo para resistir la fatiga de los esfuerzos de una larga duración. Entonces, si se dan cuenta, hay una progresión y una particularidad, y entre ellos difiere es el que el tiempo. El tiempo es el que justamente aquí nos da el tiempo. Vamos ahí, preguntas, dudas, apreciaciones, emociones, aportes. Todo bien, profe. Pues claro, ya cada vez vamos interpretando, vamos entrando más en contexto de esa caracterización de qué vamos a empezar ahí a trabajar en el tema. Bueno, tenemos los tipos de contracción, que pues ustedes ya son dueños y señores de estos conceptos, con tres tipos de dinámicas, estáticas, isométricas. Ya sabemos que lo estático isométrico es donde no se produce un movimiento visible de articulación, es decir, estamos haciendo una fuerza, una tensión isométrica cuando justamente no se ve el movimiento de la articulación. Mientras que una contracción dinámica ya es cuando vemos visible un movimiento en particular. Esas las podemos dividir en concéntricas, excéntricas, isocinéticas. Y pues ya ustedes lo tienen claro. Aquí tenemos un ejemplo de esas diferentes expresiones de los tipos de contracción. Entonces aquí tenemos el brazo con su respectivo peso de 20 libras, 20 libritas. 20 libritas. Entonces miren que cuando justamente el brazo va hacia arriba, estamos hablando de una tipo de contracción concéntrica, ¿cierto? Va hacia adentro porque se disminuye el ángulo de la articulación. Ah, pero si el brazo va hacia abajo con ese mismo peso, estamos hablando de una contracción excéntrica, es decir, el ángulo de la articulación se amplía, ¿cierto? Mucho mayor. Perfecto. Bueno, ¿en dónde tenemos estas manifestaciones de la fuerza? Esta fuerza la podemos ver en todos los deportes, ¿sí? ¿En dónde se ve su mejor representación? Bueno, en el levantamiento de pesas se ve esa expresión de esa fuerza-potencia. ¿Por qué?
porque justamente exige al cuerpo hacer su máximo rendimiento en un solo movimiento, su máximo expresión de fuerza en un movimiento. Entonces el levantamiento olímpico es un abanderado fiel de la fuerza potencia. Recordemos que dentro del levantamiento de peso olímpico tenemos la fase del arranque o la arrancada y el dos tiempos, o el envión o el clean and jerk, ¿no? Ya ustedes lo pueden denominar de acuerdo a la bibliografía que tengan, pero pues recordemos que el arranque o la arrancada justamente es ese gesto técnico en donde en un solo movimiento, desde el primer alón hasta la fase de transición y meterse debajo de la barra, busca hacer elevación del máximo peso posible y luego en un segundo momento hacer esa fase excéntrica de la sentadilla para subir el peso. Y por otro lado, el dos tiempos o el clean and jerk, o el envión, entonces ya son otro momento en donde hace primero la cargada de la barra y luego sale la tijera a dos tiempos. Entonces, esas son expresiones puras de una fuerza potencia. También no podemos dejar atrás el levantamiento de pesas paralímpico. Ahí en la imagen tengo a mi gran amigo Jainer Cantillo, un representante de tantos. Oiga, ¿se han visto los eventos paralímpicos, no? Por claro, ¿no? ¿Sí los han visto? No, pero ahí el noticiero medio cuando ganan medallas que mencionan. Uy, no, fenomenal. Miren, muchachos, si ustedes ven las competencias deportivas paralímpicos, hasta estas deberían tener más espectáculo, más protagonismo por el espectáculo que dan. Se me eriza la piel nomás de ver nadadores con un solo brazo, un solo pie, haciendo los tiempos que están haciendo. O sea, es fenomenal, es fenomenal. Yo sé, eso dentro de unos años se va a igualar, se va a igualar. Claro, todo el marketing, todo el lente de las cámaras se va para el convencional, el deporte convencional. Pero el paralímpico va a tomar un auge por el protagonismo que toman y por las hazañas que están haciendo. Es que es fenomenal. Es fenomenal. Los invito a que lo hacen y no deben ser ajenos a eso. Es más, el que se enfoque por el tema paralímpico va a tener un buen campo porque casi nadie, muy pocos han entrado por ahí. Usted no los quiere ver, pero esa parabólica ahora todo lo quieren cobrar. Bueno, ese es otro fenómeno, el tema de los cobros y demás, pero claro, por internet, por YouTube, el canal de YouTube de Claro los están dando. Ya sabiendo porque la verdad no sabía. Sí, entonces los invito a todos. No debemos ser ajenos al deporte paralímpico como profesionales en cultura física y deporte. Es parte del conocimiento que debemos tener. Powerlifting, otra expresión de la fuerza. El powerlifting me parece un deporte muy particular porque reduce un poco la técnica, más aumenta la expresión de fuerza, ¿no?
Mientras que en el levantamiento de peso olímpico aumenta la técnica y pues la fuerza tiende a, por lo mismo exigente, por la misma exigencia de esa técnica, es eso. ¿Listo? Entonces con sus 3 movimientos de sentadilla, de peso muerto y press de banca, con sus respectivos criterios de evaluación, bastante peso el que estos deportistas alzan, es mucho el peso que levantan. Ahí podemos ver otra manifestación de la fuerza. El fisicoculturismo, Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger. Es donde busca, por medio del entrenamiento de la fuerza, moldear en pro de cumplir unos criterios armónicos de las fibras musculares. Entonces aquí ya no se mide por peso levantado, sino por figura o por estética y por unos criterios de belleza que ellos tienen en medio de su competencia. Ahí también se puede ver entrenamiento de la fuerza. ¿Sí, alguien más quiere que alguien iba a hablar? Yo, profe. Sí, sí, sí. Una preguntita así como más de opinión personal y Sí. profesional de tu parte. ¿Usted considera el fisicoculturismo un deporte? El fisicoculturismo está catalogado como deporte. No es que yo lo considere, pero es que ya es catalogado deporte, es una disciplina. Es una disciplina. Hay reglamento, hay unas federaciones, hay unos ranking, hay unas competencias. Ah, sí, profe. No, o sea, es que lo pregunto porque pues una ¿Por vez qué? con un docente hace Sí, varios años sí, y junto con un compañero teníamos como la discusión de que el docente nos decía que él no consideraba que el fisicoculturismo fuera un deporte. Pues obviamente sí, está federado, hay competencias pues claro, obviamente ya establecidas y eso, sí. pero pues que no lo consideraba deporte que porque no, o sea, como que al momento de la competencia no se evaluaba ninguna capacidad física. No, ahí sí de pronto difiero porque pues para yo buscar que un deportista tome esa figura es porque ha tenido que pasar por un proceso de entrenamiento bastante riguroso. Sí, claro, pues sí, eso también como que le decíamos, pues Sí, claro, obviamente hay planificación del total, entrenamiento y total, pues todo lo que lleva, pues llevar el cuerpo a ese estado, ¿no? Pero total. pues él nos decía eso y era algo, o sea, era algo curioso que decía, o sea, comparaba o hacía así, como la comparación de que entonces las Miss Universo también o sea, también podrían ser No, 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 no. deportistas. Es otro tema. Sí, entonces como Es que otro no. tema. Ah, pues No, sí, profe, entonces eso era como la sí, observación o claro. la pregunta. Sí, no, desde la misma concepción organizacional y de la misma concepción del rendimiento del sujeto, es una disciplina, claro, es una disciplina, una modalidad, totalmente. Ellos tienen sus competencias, está su reglamento, jueces, ranking, eso es un sistema federado. Y pues eso por un lado. Y por otro lado, para yo llegar a que un deportista, perdón, a que un sujeto llegue a verse de esa manera, caramba. O sea, tiene que haber pasado por un proceso riguroso de planificación deportiva, en la cual hasta es más, llegan a un riesgo, ¿no? Ellos caminan en una franja muy delgadita.
Los que vieron, creo que Vanessa vio fisiología conmigo, ¿cierto? Sí, señor. Yo les invito a ver The King, ¿no? Me fascina ese espacial, ese especial. Ella lo sabe. El Rey. La encuentran por Netflix. Oh, fenomenal. De este señor Ronnie Coleman. Fenomenal, fenomenal. ¿Por qué? Es tanta exigencia que eso sometió al cuerpo que si bien es cierto, al no estar controlado, y yo siempre hice esa reflexión, al no haber sido controlado por un profesional en cultura física y deporte, se pasó de los límites, se excedió. Entonces, si bien es cierto, eh, obtuvo los títulos que tuvo, pero si ustedes lo van a ver hoy en día, caramba, pues las lesiones crónicas que ya se generó, ¿sí? Entonces siempre hago la reflexión. Podemos sabernos los conceptos al derecho y al revés de la fuerza, pero si no lo sabemos aplicar y dosificar, grave, porque entonces estamos sometiendo a un niño, a un joven o a un adulto a una serie de cargas que lo más probable es que ni sean benéficas, ¿no? Dígame la alimentación. Entonces, claro, eso es una disciplina. Profe, últimamente con las infecciones por COVID, la vez Sí, pasada vi un artículo sí, de un muchacho que pues que hacía su acondicionamiento físico en el gimnasio, tenía una buena masa muscular, sí, tonificación y le dio COVID sí, y literalmente lo pateó y tuvo una dinapenia increíble, o sea, él muestra el antes y el después sí, y es increíble la masa muscular que pierde debido a esa infección. caramba. Ujú. Entonces, pues es como se ve la pérdida de tanto sacrificio, creo yo. Pues no soy muy fan Sí, no, no, no. de la ganancia de masa muscular de este nivel como en el fisicoculturismo, pero pues es increíble cómo el cuerpo se transforma debido a un agente externo. Oiga, y esos virus cómo mutan, ¿no? Porque así como le pudo haber hecho ese efecto a ese sujeto, en otros sujetos afecta de otra manera, ¿no? Sí, Yo no. digamos, ahorita se está viendo representado en Egan Bernal la infección por COVID que tuvo después del Tour de Francia, que pues no perdió mucha capacidad física, Ajá. pero pues se está viendo el, el, o sea, el efecto del COVID No, después del Tour de Francia. Se está no viendo está ahorita en la rindiendo, Vuelta a España. no está rindiendo igual, claro. Igual con Fernando Gaviria el año pasado en... Él se perdió, él ya no volvió a figurar. Sí, porque después de que No. se infectó por COVID como 2, 3 veces, Sí, no volvió a ser el mismo. Y hasta efectivamente. ahora es que se está volviendo a recuperar de eso. Podemos estar diciendo que los lesionó, prácticamente podemos estar diciendo que esa enfermedad los maltrató, los lesionó y están en plena recuperación. El que ganó ahorita fue Superman López, ¿no? Esta etapa reina, hoy o ayer. Dios nos proteja y nos proteja a todos de esta situación. ¿En dónde más vemos representado la fuerza? En todos los deportes. Eso es inevitable. Inevitable. La fuerza está inmersa en nuestra acción motor. Llamémoslo desde el punto de vista de la resistencia, pues una resistencia muscular de fondo. Tiene que haber fuerza, resistencia, fuerza de fondo, fuerza heroica, en donde vemos que tiene que haber
un entrenamiento de ese tipo, pero tiene que haber una fuerza ahí implícita. ¿Sí? En deportes de coordinación y de habilidad también tiene que haber un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de, de lograr concatenar todos esos esfuerzos, equilibrios y ejecuciones motrices para dar un gesto técnico, en este caso, por ejemplo, como puse ahí del patinaje artístico, que es muy elegante, muy estético, pero en el fondo hay mucha fuerza. Dígame nomás los dobles giros y triples giros que tienen que hacer estas patinadores. Dígame el patinador hombre cuando alza en las figuras que ellos hacen a su compañera, pues fuerza. Y pues obviamente en esas diferentes pruebas atléticas, entonces podemos ver la fuerza en todos los deportes, entonces, en sus máximas expresiones. Y, y como siempre lo he dicho, es identificar, caracterizar, como lo hicimos en la sesión pasada con la halterofilia. En la sesión final anterior se hizo una caracterización del levantamiento de peso y la halterofilia, de lo que lo protagoniza: vía energética, tiempos, gestos, movimientos, duración, repeticiones del movimiento. Y a partir de allí toman decisiones. En la actividad física en general, ¿no? En el fitness, en en todas esas últimas tendencias y modelos de entrenamiento físico, llámele que lo que le queremos llamar CrossFit, TRX, HIIT, cardio HIIT, calistenia, trabajo aeróbico, bueno, zumba, rumba, está inmerso. Es decir, la fuerza está inmersa en todas esas expresiones motrices. Ah, no, ni decir en el tema terapéutico, ¿no? Porque en las rehabilitaciones, para proteger toda la articulación. Articulación que no se le haga un buen trabajo de fortalecimiento de sus grupos musculares es una articulación que está expuesta. La mayor cantidad de lesiones de rodilla, su gran porcentaje está implicado es por una deficiencia de tono de fuerza muscular del cuádriceps femoral. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, aquellos deportistas, personas del común que tengan sus molestias articulares, hay que revisar en dónde hay alguna deficiencia muscular, qué grupo muscular está faltando por activar. En caso personal, cuando tuve mis tiempos de competencia, siempre yo sufría por mi deficiencia de fuerza en mi pierna izquierda. Mi pierna izquierda, mi cuádriceps izquierdo, no estaba lo suficientemente robusto o no le hacía la suficiente activación o entrenamiento de adaptabilidad a la fuerza para proteger mi rodilla izquierda. Y es allí que a través de la competencia siempre tuve mi molestia en mi rodilla izquierda. Mi rodilla izquierda siempre tuvo esa deficiencia.
Gracias a Dios no tuve una ruptura ligamentosa, gracias a Dios no tuve ninguna molestia en meniscos, nada. Pero sí tuve una distensión de ligamento, es decir, el ligamentos tienden a sobrecargarse, ¿no? Tanto los cruzados como los colaterales, al no haber esa fuerza que ayude a proteger la articulación, le dejamos toda la responsabilidad a los ligamentos. Entonces, claro, mi ligamento, mi rodilla tenía esa hiperextensión de las, no estaban rotos, pero sí tenían bastante laxitud. Entonces, ojo, deportistas o personas del común que tengamos alguna lesión, revisemos qué pasa con ese tono muscular. Articulación, cual articulación sea la que sea. Bueno, entonces empecemos a ver y hacer un repaso por esa transferencia energética que justamente se protagoniza en los ejercicios de fuerza-potencia, ¿no? Para hablar de esos ejercicios de fuerza-potencia, es inevitable hablar de esta relación, este binomio, ¿cierto? De estos compadres, le diría yo, de estos partners, el adenosintrifosfato y el creatinfosfato. Estos dos sujetos son los que nos van a colaborar en esos trabajos de fuerza-potencia que justamente es donde se ve lo que son el levantamiento de peso, pesas, energías de fuerza-potencia. Porque las pesas o la halterofilia se caracteriza justamente por esas intensidades elevadas a muy casi que escaso o nulo tiempo de ejecución. Y estamos hablando de los fosfágenos intramusculares de alta energía, el ATP y el creatinfosfato, que son los protagónicos de la vía de transferencia, de una de las vías de transferencia energética. O la que en otras bibliografías ustedes también pueden encontrar como la vía anaeróbica aláctica, ¿cierto? Vamos, ¿van ahí conmigo? Sí, señor. Eso depende de la bibliografía, ustedes le van a encontrar. Lo que sí es cierto es que estos movimientos intensos, ¿sí? Un levantamiento de peso, cuando hablamos de musculación, ¿sí? Va a primar esa característica. Los fosfágenos intramusculares de alta energía. Son los que van a proveer la energía de forma inmediata, ya, ¿sí? Eso no es que el deporte, el halterófilo, o cuando ustedes van a trabajar pesas allá, lo van a tener que por diferente tiempo. No, esta vía es la que protagoniza. ¿Sí? Y eso está inmerso en nuestro cuerpo, ¿no? Esta, este ATP o adenosíntrifosfato no solamente es porque estemos hablando de deporte o estemos hablando de fuerza o fuerza potencia,
No, esa es la moneda de transferencia energética de nuestro cuerpo. Aquí donde nos estamos encontrando, ustedes allá escuchando y yo aquí dando clases, estamos consumiendo energía. Estoy moviendo yo aquí mi mano, estoy haciendo un proceso de análisis mental, estoy moviendo mi boca. Eso implica movimiento, implica quema de energía. La digestión, contracciones musculares, el corazón, secreción glandular. Eso va a implicar energía. Que nosotros la vemos a nivel exterior de esta manera, ¿no? Levantando una caja. Esa energía inmediata también la podemos ver haciendo una carrera rápida cuando nos está dejando el Transmilenio. O la podemos ver cuando estamos haciendo una flexión de brazo. Esa energía inmediata está ahí, está lista. Cuando justamente se hace un remate de voleibol, cuando se hace un swing en el golf, o cuando estamos haciendo un envión en la halterofilia. Es decir, la podemos ver presente allí en todo momento. Entonces recordemos qué es lo que sucede aquí. Es que recuerden que nosotros tenemos almacenada en nuestra célula pequeñas cantidades de ATP, ¿no? Esas pequeñas cantidades de ATP a nivel celular son las que nos van a permitir cubrir esa demanda de energía que pues le pidamos al cuerpo, ¿no? Lo que estábamos hablando, levantar una caja, hacer una flexión, caminar, trote, ¿sí? Pero resulta que si le aumentamos la intensidad del ejercicio, si le aumentamos la intensidad del ejercicio, ese ATP se nos puede estar bajando, se nos puede estar quedando, se nos puede estar acabando. Pero pues el cuerpo es tan perfecto y gracias al Supremo o al que ustedes crean, nos creó tan perfectos y tan biológicamente estructurados que dijo, no, pues si se nos llega a acabar el ATP difícil, ¿qué hacemos? Pues mandémosle el compadre, el creatinfosfato. Entonces, cuando aumenta esa demanda, ¿sí? De ATP y ya de pronto no hay en la reserva, manda el creatinfosfato, que es la que nos permite prolongar un poquitico más ese ATP, sin necesidad de hacer otros procesos. Repito, sin necesidad de hacer otros procesos. Es decir, este creatinfosfato alarga, estira un poquito más ese esfuerzo del ATP. ¿Cómo lo hace? Por medio de la hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Rompe, ¿sí? Degrada. Entonces aquí tengo un ejercicio muy práctico. Tenemos el ATP, ¿cierto? Tenemos el ATP, que es justamente ese fosfágeno que nos permite hacer el esfuerzo o proveer energía. Pero resulta que ese ATP, al momento que sigamos haciendo trabajo biológico y que pidamos más energía, ¿cierto? Pues ese ATP por medio de la hidrólisis y la enzima ATPasa pues se va a degradar. ¿En qué se va a degradar? Se va a romper, se rompe. Se rompe en un adenosindifosfato y un fosfato, o en una adenosindifosfato y un fosfato. Cuando se rompe,
pues nos va a dar energía, ¿cierto? Se rompe acá, perdón, se rompe acá. Nos va a dar un ADP y un fosfato. Y nos va a dar energía. Entonces, se acabó. Llegó creatinfosfato por medio de hidrólisis. Se rompe también. Deja la creatina por aquí por un lado. Y deja un fosfágono, un fosfato arriba, suelto. Entonces, ese fosfato que deja el creatinfosfato va a colaborar para que se resintetice el ATP. Y este fosfato que había dejado el ATP en ADP, pues se va a ir con esa creatina que había dejado esa molécula anterior. Y ahí vuelve y se resintetiza el creatinfosfato. Y es un ciclo que se va a seguir repitiendo. Entonces el ATP vuelve y se degrada, provee energía, deja ADP y fosfato. El creatinfosfato vuelve y se rompe, deja una creatina abajo, fosfato arriba, vuelve y se une ese ADP con el fosfato, vuelve y crea ATP, y vuelve el fosfato de abajo, vuelve y se une con creatina, y vuelve y se arma la creatinfosfato, y vuelve aquí, el ATP vuelve y se degrada, vuelve y crea energía. Es decir, este es un ciclo que va a mantenerse. Con el fin de no dejar de proveer energía para el trabajo biológico. ¿Vamos ahí? Sí, señor. Esto es lo que sucede en nuestro cuerpo. Esto. Más exactamente en nuestros grupos musculares. Esto. Esto es lo que sucede justamente en esa alta intensidad en los primeros 5 segunditos a 8 segundos. Eso es lo que va a suceder en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que va a protagonizar estos esfuerzos de larga duración? ¿Sí? ¿Están viendo el video ahí? ¿Sí lo escuchan? No. Sí, profe. Bueno, no sé si tiene audio, pero si lo escuchan, fabuloso. Aquí tengo un movimiento del levantamiento olímpico en Río 2016. Y aquí es donde vamos a ver la mejor expresión de estos fosfágenos intramusculares de alta energía. Terrific weightlifters are here for well, not quite a conference, but they do plenty of chatting backstage in terms of their discussions over when they'll lift and what they'll lift. A lot of tactics involved. Un momento muy importante, ¿no? Expresión máxima de la fuerza potencia. Fosfágenos intramusculares de alta energía. Netamente estamos hablando de un trabajo anaeróbico aláctico. ¿Van conmigo, sí o no? ¿Vamos ahí? Vamos a mirar qué adaptaciones nos da este tipo de entrenamientos. ¿Qué adaptaciones nos das?
Primero, adaptaciones que se van a ver después de aproximadamente 8 semanas de entrenamiento. Estamos hablando después de 2 meses, ya vamos a empezar a ver algo de adaptación biológica. ¿Qué tipo de adaptaciones vamos a ver? Pues efectivamente, aumento de la concentración de esos protagonistas que vimos en ese proceso químico. ATP un 25%, creatinfosfato un 40% y el glucógeno reservado. ¿Por qué más creatinfosfato? Porque molecularmente el ATP es más pesado y el creatinfosfato es mucho más liviano, entonces vamos a tener mucho más porcentaje de creatinfosfato en nuestro músculo que el ATP. Ese es una de las principales adaptaciones al entrenamiento anaeróbico, es decir, nuestros grupos musculares van a tener mucha mayor concentración de esos sustratos. Inevitablemente, también vamos a aumentar las enzimas clave para justamente se dé esa degradación. La ATPase, la creatinquinasa. Hay investigaciones que también han hablado sobre la importancia de estas enzimas para que justamente se dé un óptimo rendimiento en esas fuerzas potencia. En cierto porcentaje eso ya es genético. Otra adaptación a este tipo de entrenamientos es una mayor motivación a las molestias del ejercicio agotador. Este tipo de deportes, la sensación de cansancio es muy alta. La sensación de fatiga es muy fuerte. No queriendo decir que las otras esfuerzos no lo hagan, no. Por ser tan intenso y tan poquito tiempo, la sensación es, cuando me hablo de sensación, tiende a verse más impactada en el sujeto. Entonces, a medida que se vaya dando el entrenamiento, pues justamente se va a ir tratando de dar esa adaptación. Bueno, aquí tengo unas tablas muy importantes en donde vamos a comparar lo que es un entrenamiento de fuerza con un entrenamiento de resistencia, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Entonces, que en esas 6 variables, miremos qué diferencias hay entre un entrenamiento de fuerza y una resistencia. Entonces, por ejemplo, primera variable, tamaño de las fibras musculares. Sí, claro, el entrenamiento de fuerza aumenta. Mientras que el entrenamiento de resistencia no cambia. Claro, porque es que el entrenamiento de resistencia, su principal protagónico aquí es lo aeróbico, el oxidativo, la vía oxidativa. Aquí lo que se nos va a adaptar es nuestro sistema cardiorrespiratorio y cardiopulmonar, ¿no? Ahí van a ser mucho más eficientes. No, aquí el entrenamiento de fuerza, por ser justamente esa concentración de alta intensidad en esos momentos, nuestros músculos son los que van a sufrir esa adaptación para soportar ese esfuerzo y es donde van a aumentar. Hay una hipertrofia muscular. Número de fibras musculares no cambia genéticamente, pues esto está todavía en hipótesis. Hay estudios que hablan, autores que hablan que sí se aumenta la cantidad de fibras musculares. Una otra gran cantidad y un mayor porcentaje, y yo estoy más votado a ese porcentaje, y es que nosotros ya venimos configurados con un número de fibras musculares. Y aquí los estudios lo dicen, miren, no cambia, el número de fibras no cambia.
Velocidad del movimiento aumenta, claro. Ya lo hablamos al inicio de la sesión. El entrenamiento de resistencia no es que cambie la velocidad. La fuerza aumenta, sí, señores. En el trabajo de resistencia no. La capacidad aeróbica, no, obviamente el entrenamiento ahí sí no cambia. Mientras que el de fuerza sí, el de resistencia aumenta, claro. Y la capacidad anaeróbica, pues, obviamente aumenta y en la resistencia no cambia. Entonces miren cómo, si bien es cierto, también se complementan, ¿no? Una con la otra, pero es inevitable que los ejercicios de fuerza van a colaborar bastante, mucho más a nivel osteomuscular. ¿Vamos ahí? Bueno, esta es otra comparación de adaptaciones fisiológicas a los entrenamientos de fuerza y de resistencia. Importante, lo dejo ahí un momento para que lo logremos contemplar y que quede pues el video para que ustedes lo estudien. Hay varias variables, variable de rendimiento, variable de las fibras musculares, variable de la actividad enzimática, reservas de energía, tejido conectivo y composición corporal. Bueno, y ahí comparamos. Y miren que haciendo esta comparación vamos a encontrar que se complementan los trabajos de pesas con lo aeróbico. Es decir, no podemos decir que porque solamente trabajamos fuerza no trabajamos lo aeróbico, no. Siempre debe haber un complemento allí. El deportista de halterofilia, ¿en qué se caracteriza? Primero, particularmente que tenga una visión tubular. Es decir, si ustedes se dan cuenta en los movimientos, los ejercicios de fuerza, esa visión tubular, es decir, esa concentración de la visión en un solo punto, va a permitir, primero, una mejor ejecución técnica de los movimientos. No lo llamemos netamente solamente en halterofilia, sino, por ejemplo, alzando una mancuerna, ¿sí? Haciendo un movimiento de press de banca, press de pecho, ¿sí? Siempre la mirada, la posición del cuerpo, el deportista lo debe tener claro. Autoimagen y el autoconcepto son elementos primordiales para la exitosa participación, aunque aquí ya estamos hablando de la halterofilia netamente. Obviamente pararse en allá frente a un público, a unos jueces, a que los sometan a una calificación, bueno, eso es exigente. Concentración de atención muy elevada. Manejos propioceptivos de manera armónica. Y controlar esos procesos de ansiedad. Es una lucha. Este tema de la musculación y de las pesas es una lucha constante a uno mismo, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos finalizando la sesión de hoy haciendo esa caracterización muy completa, tanto de la disciplina como del deportista, de este trabajo de musculación, preguntas, dudas, apreciaciones que tengan. No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, para tal fin, vamos a presentar el trabajo para la próxima semana. Bueno, recordar que para hoy hay una entrega, hasta la medianoche hay plazo, recuérdenlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para la próxima clase. ¿Con qué, profe? No la escuché ya. Que en este momento vamos a exponer la actividad para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, tengo un artículo
y parte de un texto. Entonces necesito aquí 2 estudiantes en uno y 2 estudiantes en otro. ¿Qué textos tengo? A ver si lo están viendo ahí. El papel del entrenador en el deporte durante la edad escolar, sección 3, funciones, comportamientos y perfiles. Y tengo otro del texto Psicología del entrenador deportivo, capítulo 1, entrenadores eficaces, sección 2, enfoque o formas de estudiar la eficacia de los entrenadores. Entonces necesito que me escojan, somos 4, o cuántos hay aquí en planilla. Uy, somos 5, no vino Sol. Bueno, entonces Sol aquí por decisión unánime, pues se tendrá que someter a lo que le decidamos, ya que no está presente. Entonces, escojan cuál de los dos quieren leer, porque pues van a tener que montar una exposición para la próxima clase de esos artículos, ¿listo? Profe, yo el primero. ¿Cómo es tu nombre? Julián Martínez. Julián Martínez. Son 2 por cada texto. Profe, Yo yo me también hago quiero con primero, Julián. pero Uy, escuché el tiempo, perdón. Otra vez. ¿Qué hacemos, Vanessa? Los pues dos, creo que un grupo toca de 3 y el otro de 2, ¿no? sí, hay un grupo Entonces, de pues 3, nosotros 3 el primero y creería que Sol con Nietzsche hacen el segundo. ¿sí? Pues no sé, digan los demás. Yo opino eso. Bueno, sí, está bien. Digan Sí, ustedes, está bien. que queden conformes. Por mí sí. Entonces, Yo también. listo. Entonces, Julián Martínez, ¿quién más? Vanessa Martínez y Jorge Ruiz. Vanessa Martínez y Jorge, ¿qué? Ruiz, ¿cierto? Es decir, que en ese orden de ideas abajo, ¿quién se fue? Brian Velázquez. ¿Brian? Sí, señor. ¿Brian Velázquez así? Sí, señor. Y Y, Soldamaris. y Soldamaris. ¿Y al Soldamaris qué? A ver, reviso aquí. Bustos Vela. Busto, sí. Así nomás, listo. Entonces, Julián, Vanessa Martínez y Jorge Ruiz van a concentrarse en este artículo, que aquí lo tengo ya abierto, y le vamos a apuntar a lo que nos propone la próxima clase el DEA, y es el entrenador deportivo, caracterización del ser y el hacer social. Entonces, estos artículos me parecieron propicios para trabajarlos, que los lean, que ustedes los digieran, y pues nos socialicen para la próxima clase. Entonces, por ejemplo, Julián Martínez, Vanessa Martínez y Jorge Ruiz van a concentrarse en el papel del entrenador en el deporte durante la edad escolar, pero se me van a concentrar en esta sección, que justamente lo puse ahí en la diapositiva, que es la sección 3. La sección 3 que nos dice entrenador escolar, funciones, comportamientos y perfiles. Sección 3. Funciones, comportamientos y perfiles. Mírenlo aquí para abajo. ¿Listo? Eso lo voy a dejar yo en el Moodle. Estuve leyéndolo y es muy interesante. Nos da muchas nociones de lo que debemos tomar, debemos coger. De pronto ya lo sepan los que ya tienen contacto con grupos, pero lo tenemos que reafirmar, socializar y debatir. ¿Listo? Entonces, cuelen la sesión 3 y nos la comparten en la próxima clase, bien compartidita, bien chévere. Bueno, ¿vale?
Sí, señor. Y Brian Velázquez y Sol Damaris se van a concentrar en la sección, en este texto, Psicología del entrenador deportivo. Es este texto, mírenlo. Psicología del entrenador deportivo. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 1, entrenadores eficaces. ¡Wow! Entrenadores eficaces, porque entrenadores hay muchos, pero eficaces, pues miremos. Y ahí nos vamos a concentrar en este título 2. Enfoques o formas de estudiar la eficacia de los entrenadores. Y aquí este punto 2.1, el que me gusta. La personalidad o características personales de los buenos entrenadores. No el entrenador, no, de los buenos entrenadores. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Listo, Brian y Sol? Sí, señor. Entonces, bien armados, por favor, para la próxima clase. Coloco aquí ítems de calificación, dominio del tema, recursos visuales. El tema y recursos visuales ahí como para no ponernos como tan... ¿Listo? Entonces, equipo, de esa manera, pues, vamos complementando y desarrollo nuestro proceso. Preguntas, duras, inquietudes, emociones, apreciaciones, aportes. No, profe, pues me parece un poco más dinámico las exposiciones. Ah, ok, listo. Perfecto, válido. Entonces, justamente ahí estamos incluyéndolas para que ustedes las trabajen y empecemos a hacer ese debate en la próxima clase, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, entonces así quedamos. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Éxitos, bendiciones y se cuidan, por favor. Gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, profe. Hasta profe. luego. Hasta Bueno, Hasta luego. luego. Bien. éxito.